Buenos días. Buenos días. Bueno, buenos días, bienvenidos y bienvenidas a esta reunión de trabajo convocada para el día de hoy para dos temas en específico. Uno es el tema de el famoso REGAE, que ahí hemos tenido ya algunos problemas en el sentido de que muchas veces no entendemos cómo algunas empresas logran obtener, digamos, este documento. ¿Y cuál ha sido el mecanismo para, digamos, la verificación? Uno, que cumpla con los criterios de especificidad relacionados con los negocios que va a hacer con el Estado. Y dos, con el tema de la capacidad económica, que realmente tenga. Creo que lo del caso B410 vino a finalmente a ponerle también el foco a este tema del REGAE. Y nosotros ayer tuvimos al MAGA también, por ejemplo. Y nos sorprende cómo un proveedor del Estado que no le ha facturado más de 100,000 quetzales, y eso es decirles mucho, en 7 años, ahora tiene una actualización de REGAE por 391 millones de quetzales para hacer negocios por 241 millones de quetzales con el Estado de Guatemala, en este caso a través del MAGA. Entonces, este tipo de situaciones nos ponen un poco a ver, digamos, qué es lo que está pasando, si hay algún criterio. De hecho, después de lo del B410, el señor presidente y el licenciado Julio Flores de la Comisión contra la Corrupción anunciaron que iban a haber algunos cambios a lo interno del REGAE, pero vemos que el procedimiento sigue siendo el mismo, básicamente, y seguimos teniendo que hoy el MAGA va a comprar lombricompost y va a comprar gallinaza, y hay una proveedora del Estado que nunca ha vendido gallinaza, nunca ha vendido lombricompost. Hemos hecho todo el barrido de información y su expertise, digamos, ha sido el tema de tecnología, con ventas de computadoras, licencias de antivirus, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando vamos a ver el tema del REGAE, es que llegó ahí con ustedes a meter la actualización porque necesitaba que apareciera que ya vendía fertilizante orgánico. Y eso lo que hizo que ustedes le dieran el REGAE para el tema del precalificado, y ahora ya está habilitada para vender lombricompost y gallinaza, y la adjudicaron en automático un contrato por 3 millones de quetzales en este tipo de situaciones. Eso es como ejemplificarle lo que está pasando en muchas instituciones del Estado, digamos, en este tema de las compras, proveedores que no han tenido la expertise, pero alguien les dijo, mira, venite a hacer el negocio del año aquí con nosotros, y como no tienen el precalificado y los montos muchas veces ya de lo que están tratando de negociar se sobrepasa de lo que ya tenían aprobado por parte del REGAE o del Ministerio de Finanzas, vienen y van a meter la actualización. Entonces, una empresa que les decía no ha facturado más de 100,000 quetzales en 7 años en el Estado, ahora tiene un REGAE de 391 millones de quetzales y un contrato de 241 millones de quetzales en el MAGA. Entonces, este tipo de situaciones, y eso le estoy hablando ya de esta administración, porque ustedes el REGAE a esta empresa se los dieron en julio, y el negocio lo están haciendo ellos ahorita en noviembre. Entonces ahí es donde entra muchas dudas relacionadas con cómo está funcionando este aspecto del REGAE y qué van a hacer realmente para mejorar, digamos, el tema de los controles que estén, porque después hay empresas que bien le pueden ir a decir a ustedes, miren, nosotros tenemos capacidad, como decía esta empresa, de 500 millones de quetzales, pero cuando ya vienen a la parte de después de adjudicar el contrato y empezar a ejecutarlo, se ve que no tenían ni capacidad económica ni capacidad técnica para poder
desarrollar esto, y al final de cuentas entonces lo único que tenemos es que seguimos en este círculo vicioso de los negocios que le están costando al Estado de Guatemala cientos de millones de quetzales. Y eso, entonces ese es uno de los temas. El otro tema es relacionado con el tema de los 3 hospitales del BCE. Hay un préstamo que está ahí, que era para ejecutar 5 hospitales, tuvieron algún nivel de problema o mala planificación, no sé qué es lo que hicieron ahí. Y el tema es que tenían que dar ahora el Ministerio de Finanzas tiene que garantizar una contrapartida a través de un documento que le permita poder seguir el proceso del tema del evento para luego adjudicarlos. Sabemos que si el Ministerio de Finanzas da ese documento de contrapartida, digamos este mes o la primera semana de diciembre, aún se pueden subir los eventos en marzo. Si el Ministerio de Finanzas se lleva esto hasta el próximo año, básicamente los contratos se podrían subir hasta junio, julio, y eso retrasa todo el proceso de ejecución del proyecto. Los proyectos son 3 hospitales, Suchitepeques, que es en Mazatenango, Alta Verapaz, que es en Cobán, y Jutiapa, que es en la cabecera municipal. Esos son los 2 temas. Para hoy fue convocado el ministro Jonathan Mencos y el licenciado Jorge Monzón, que es el del Registro General de Adquisiciones del Estado. José Monzón, que es del Registro General de Adquisiciones del Estado, y el ministro Jonathan Mencos. No sé quién viene en representación del ministro. Bueno, yo, Luis Felipe Hernández, director de Crédito Público. Bienvenido. Gracias. Bueno, entonces si quieren comencemos con el tema del REGAE y luego este tema de cómo está funcionando actualmente el tema del REGAE, licenciado. Bueno, señor diputado, muchas gracias por el espacio. El REGAE es un sistema que funciona a través de un sistema electrónico. Un sistema electrónico que funciona las 24 horas, los 365 días del año. Entonces, a través de este sistema las personas pueden hacer sus trámites. En este caso particular nosotros tenemos 2 tipos de gestiones principales, que serían la inscripción y la precalificación. La inscripción es cuando una empresa o una persona individual se quiere inscribir, y esto lo faculta en el caso del personal temporal para poder prestar servicios al Estado, y en el caso de las empresas pues sería para poder ser adjudicados hasta baja cuantía. Entonces acá hay una cuestión bien importante y quizás eso es de reconocer que hay alguna deficiencia en el caso B410, porque este caso B410, muchas de esas empresas fueron adjudicadas a través de la modalidad de baja cuantía. Entonces esta modalidad de baja cuantía está fuera, digamos, del registro. Actualmente no se están registrando. No obstante, nosotros estamos haciendo algún esfuerzo paralelo para tratar de hacer algún tipo de análisis para poder ir integrando algunas empresas que deberían de estar inscritas de esta modalidad. ¿A qué me estoy refiriendo en este caso particular? Lo que pasa es que no se pueden inscribir todas las empresas, porque quizás si usted anda en un departamento del altiplano de Guatemala, no vamos a inscribir, por ejemplo, le vamos a exigir un REGAE a un pinchazo, o ciertas cuestiones, ¿verdad? Entonces esas son de las cuestiones que estamos tratando de trabajar con respecto al alcance. Entonces el otro tema que usted mencionaba es el tema de la precalificación. Hay empresas que quieren hacer obras más grandes, que en ese caso sería cuando sobrepasa el umbral de la compra directa. En ese caso sería la cotización y la licitación, y en el caso particular también de los contratos abiertos. Entonces, usted decía alguna cuestión sobre la verificación. Entonces, la precalificación se hace algún tipo de verificación de la capacidad económica y la capacidad técnica. Entonces, esta fórmula que actualmente para lo que calcula la capacidad económica anual de una empresa, y lo que usted decía, que tiene montos bastante grandes, es una fórmula que se está revisando actualmente, porque es una fórmula que se sustenta mucho en el activo circulante, entre la diferencia entre el activo circulante y el pasivo de corto plazo. Entonces es una fórmula que tiene mucho ese componente. Entonces nosotros estamos tratando de que esa fórmula eventualmente refleje, digamos, mejores condiciones, de mejor manera la información de una empresa acerca de su información financiera. La otra parte que usted se refería de lo de la capacidad técnica, eso
se refiere al tema de las especialidades. Entonces, en el tema de las especialidades, también las especialidades se le dan a una empresa con base en un catálogo sobre especialidades. Entonces, las empresas vienen y presentan la documentación, por ejemplo, contratos, facturación, para poder y demostrar. en este caso, digamos, de esta empresa, buscame el nombre de la empresa. El del fertilizante. Aquí está. Por ejemplo, esta empresa que es la empresa se llama Distribuidora Galvez López Sociedad Anónima. Esta empresa, como le decía, lo más que ha pues finalmente le han adjudicado son alrededor de 100,000 quetzales, si le estoy diciendo demasiado. Hay un mes donde facturó 55, un año, perdón, facturó 55 quetzales. Dígame cómo usted hizo la verificación de la capacidad económica para extenderle un regalo de 391 millones, por ejemplo. En ese caso particular... Y se lo pregunto porque eso sí ya lo hicieron esta administración, lo hicieron en julio. En ese caso particular, la empresa, para ver el tema de la capacidad económica anual, tuvo que haber adjuntado su balance general y su declaración anual de ISR para ver todo el tema de sus cuestiones, por ejemplo, del efectivo, de sus ventas y toda la cuestión contable en general. En el caso de la facturación, tal vez aquí hay que tener alguna cuestión que es bien importante. Usted tiene razón de que quizás no le haya facturado mucho al Estado. Sin embargo, tal vez esta empresa eventualmente puede tener... O sea, que usted tiene acceso al balance de ellos. Sí. Entonces me va a mandar copia de eso, de esta empresa, solo para entender cuál es la lógica. Porque mira, aquí le puedo decir, yo tengo aquí, porque tendría que haber facturado, para que usted le diera un tema de 391, tuvo que haber facturado, por lo menos a nivel privado, qué cantidad tuvo que haber facturado para que usted le extendiera un regalo de 391. Lo que sucede es que la fórmula se basa en el activo circulante y en el pasivo circulante, entonces son como las obligaciones del corto plazo. Que le saquen ahí el tema o pídalo, para tener claridad de eso. Por favor, una vez, porque miren, de aquí tengo yo en el 2018 esta empresa facturó en total al Estado 278 quetzales. 2019 facturó 19,286. En el 2020, 1,200. 2021, 1,070. 2022, 55.70. 2023, 1,114. Y ahorita con este gobierno facturó 246 millones. Entonces, cuando usted va al tema de Guatecompras, se encuentra que ahorita su monto total de facturación con el Estado es de 247,410,663. Pero lo que le subió a esa cantidad es el negocio que hizo ahorita con el MAG. Entonces, con esto quiero entender cuál ha sido la dinámica de este tema en los regaes, porque por capacidad, o sea, por la cuestión técnica o expertise, esta empresa no tiene expertise para tema de fertilizantes. ¿Por qué? Porque cuando usted ve incluso qué es lo que le ha vendido al Estado, le ha vendido inodoros, cemento, tubos y mano de obra para hacer alguna reparación mínima en algunas munis. Entonces, quiero entenderlo de la parte financiera, de la capacidad económica, porque y eso es lo que le decía, esa es una de las tantas que tengo, y aquí ya tengo regaes como tal. Por ejemplo, tengo el de doña Melanie Paola. Ella es una proveedora del Estado que ella, digamos, ahorita ha facturado más, ella ha facturado un montón de plata. Pero en este caso, por ejemplo, a partir de que ahorita se encontró de que ella podía vender lombricompost y gallinaza en el MAGA,
viene y va a cambiar su precalificado para que le aparezca el tema de la venta de abono orgánico. Entonces, capacidad técnica no tiene, expertise no tiene, porque cuando usted le da seguimiento en toda la parte de Guatecompras, todo lo que ha vendido, la mayor cantidad es de computadores, incluso le vende azúcar al Congreso de la República, y no la da cara, por cierto. Entonces, ese tipo de situaciones son las que queremos ponerle algún alto, que ya se acaben ese tipo de... Yo no tengo problemas con que las empresas oferten, si de eso se trata, que en el tema del Estado, que oferten y que la oferta más barata sea la que gane y que haga los trabajos bien y que sea un buen proveedor. El problema es que muchas veces hacen este tipo de prácticas, les adjudican los contratos y después nos damos cuenta de que no tenían ni capacidad técnica ni capacidad económica para sostener los contratos, y lo que tenemos es un montón de obras y proyectos tirados en este sentido. Entonces, sí quiero entender esa lógica, Lic. En eso estamos de acuerdo, señor diputado, y parte del sentido de cómo calcula la fórmula del sistema está en el Acuerdo Ministerial 563-2018. Ahí están establecidos los índices que la fórmula toma para calcular, incluso está la fórmula y como los indicadores y la información que toma en cuenta. Tal vez eso es bien importante de mencionar, y a veces los proveedores también lo reclaman un poco porque dicen, no, es que de repente el analista es el que mete su mano ahí. Eso lo calcula automáticamente un sistema y está parametrizado de esa manera, y creo que estamos de acuerdo en que hay que ir perfeccionando y ir poniendo todos esos aspectos que sean necesarios para poder ir haciendo compras con la suficiente transparencia. Y yo estoy muy de acuerdo con usted que hay muchos elementos que hay que considerar para que tener no solo muchos proveedores, sino buenos proveedores. Entonces, en este caso, le voy a solicitar en este tema de la distribuidora Galvez López Sociedad Anónima que me mande el expediente para entender cuál fue la lógica y este tema de dónde sacaron que podía ser un proveedor con 392 millones de quetzales. Porque, mire, aquí todo entra a la sospecha, porque incluso ayer tuvimos al MAGA, incluso hicieron, para mí, incluso podría haber un tema de algún, no decir delito, pero alguna cuestión que haya mucho que desear. Este proveedor oferta en el primer evento, no la adjudica, ni siquiera entran a valorar los precios. En el segundo evento les ofrece a 383 quetzales el fertilizante, y en el tercer evento se lo adjudican porque de un solo le bajó 58 quetzales el tema del precio. Entonces, un proveedor que a usted le baje 58, 60 o 100 quetzales de un producto en menos de 15 días, algo hizo que hiciera esa práctica. Y cuando uno ve el tema de los precios de referencia que tiene el MAGA para el tema de fertilizantes, ahí lo cuadraron, porque entonces ahora les dio al mismo precio de referencia que tenía el MAGA. Y ese precio de referencia es para que cualquier agroservicio lo tenga en cualquier lugar y que el consumidor final pueda ir a comprar ahí a ese precio. Pero entonces, y después encontramos que tiene ya un regae de 391 millones de quetzales, uno pensaría que hubo una concertación de tal forma para hacer ver y dirigir esa compra a ese proveedor. A ustedes no lo estoy señalando de nada, porque al final esta parte que acabo de mencionar, eso corresponde única y exclusivamente al MAGA. Pero en el caso del tema del regae, creo que sigue siendo mal utilizado para este tipo de situaciones, y entonces muchas veces uno cree o piensa cuando uno ve, y como a veces las casualidades no todas son casualidades, uno pensaría que incluso dentro de la misma institución le dicen, mira, pero anda a actualizar tu regae o anda a ver el regae antes de subir incluso los eventos. Y cuando uno ve que ese proveedor tiene 3 meses antes el tema de autorizado el documento, y a los 2-3 meses, porque sigue toda la línea de Guatecompras, le adjudican el contrato. Entonces uno pensaría en esa lógica que ahí hubo alguna componenda que no necesariamente tiene que ver con ustedes, pero que mientras este sistema siga tal como está, se va a seguir prestando para esto y para otro montón de situaciones.
Yo esperaría que ya con este gobierno no vaya a haber un B410, aunque le siguen pagando algunas empresas de ahí. Pero creo que el tema de los controles sí debe ser un poco más serios en el tema de la verificación de la capacidad económica y la capacidad técnica, el tema de la expertise. Alguien que vende cemento no va a saber necesariamente, por ejemplo, las fórmulas químicas de un fertilizante. Y sobre todo cuando usted está ofertando triple 15, 20-20-0, abono orgánico, o sea, este tipo de situaciones son las que muchas veces en el tema técnico sí debería ser empresas, que cada empresa se dedique a ahí sigue cada uno en su columpio, pues en este sentido. Entonces, ¿tienen ustedes algún mecanismo para verificar que estas empresas tengan capacidades técnicas relacionadas con las ampliaciones? Porque muchas de las empresas ahora piden ampliación, ya no es tanto la inscripción, muchas ya están registradas, están inscritas, entonces ahora lo que se está yendo es al tema de la ampliación para meterse casi que a vender tostadas y arroz con leche en las instituciones. ¿Cómo verifican este tema de la capacidad técnica y la expertise? Sí. Nosotros hacemos una verificación también en la patente que la empresa pueda tener, que digamos que esté registrado para poder vender ese tipo de productos. Entonces muchas veces las patentes de las empresas son lo que le llaman multipatentes, que son un poco más abiertas a la venta de diversos tipos de productos. Entonces esa es como una primera verificación, si el proveedor, digamos, puede su patente también, digamos, se vincula con esa especialidad que está solicitando. Y la otra cuestión, entonces, en el tema de la especialidad, nosotros revisamos contratos, revisamos facturación, si esa empresa ha hecho ese tipo de especialidad que está solicitando. En ese caso particular de los fertilizantes, ahora a mí se me escapa cuál es el tipo de especialidad que es. Que puede ser también facturación en el sector privado. Entonces, una vez que pueda, digamos, demostrar que tiene esa facturación o ese tipo de contratos, entonces se le puede brindar una especialidad conforme al catálogo que nosotros tenemos para especialidades. En este caso, ¿ustedes tienen algún cruce de información con SAT? Se lo pregunto porque cuando se destapó el caso B410, la SAT indicó que las empresas involucradas sí habían presentado sus impuestos, una parte. Sin embargo, estos no coincidían con los ingresos. O sea, ahí fue un tema de facturación. O sea, yo facturo, pero no reporto la misma cantidad de ingresos. Es decir, que su activo no cuadraba con sus pasivos. Se lo pregunto porque al final de cuentas, como usted me decía, que una de las cuestiones para poder dar el tema de las ampliaciones y esto es revisar el tema de los pasivos y los activos. Ustedes hacen esto dado que incluso los mismos, no quiero hablar mal de los contadores, pues, pero el tema es que el tema de incluso los mismos balances y todo esto son manipulables de alguna forma, digamos, se los pueden maquillar. Entonces, ¿ustedes tienen algún sistema de cruce con SAT para verificar que esto que el proveedor les está reportando o les está enviando sí es verídico, sí es real? O hay un tema, incluso el tema de la facturación muchas veces no es del todo, digamos, sobre todo en el marco privado. En lo público puede haber un tema de mayor profundización, pero en el tema privado usted puede poner que facturó 1 millón, pero puede ser que ni siquiera lo haya vendido. Sí, eso es un aspecto a considerar. El artículo 72 del REGAE faculta que puede tener convenios de interconexión con 11 instituciones. Entonces ahí es bien importante decir que esos 11 convenios, solo 5 estaban funcionando, entre ellos el de la SAT. Entonces el de la SAT pues todavía se siguen haciendo como adiciones para poder seguir implementando algunas cuestiones que todavía estaban pendientes ahí. En el caso particular de la facturación y de las declaraciones anuales de ISR, esa cuestión se hace de manera manual. No obstante, la SAT tiene algunos mecanismos para poder ir verificando el tema de las declaraciones. Y ahora, pues afortunadamente, está el tema de la facturación electrónica, que uno puede ir a verificar el tema de la factura electrónica. Ya. Bueno. ¿Y qué cambios van a hacer, digamos, relacionados con esto de los que anunció el presidente y de los que anunciaron hace semanas?
Sí, nosotros estamos trabajando en un acuerdo gubernativo que trata de reforzar el papel que tiene el registro para conocer a los proveedores del Estado, entre ellos alguna cuestión para conocer cierta información sobre los accionistas de las empresas y de las personas que finalmente tienen el control de manera indirecta sobre la empresa. También se van a hacer algunas adiciones en el tema de precalificación. De esto se va a requerir un poco más de información financiera para poder ir cotejando algún tipo de información. En el caso particular también se va a solicitar, por ejemplo, el tema de algún recibo de un servicio básico, que eso no lo estamos pidiendo ahora, pero muchos bancos y en el caso particular también de la SAT también lo realizan. Entonces, parte de esos cambios es tratar de conocer mejor a los proveedores con los que hacen negocios el Estado. Entonces, esas son ciertas reformas que ahora se están terminando de hacer, y ya como a principios del mes de diciembre pues va a ser anunciado de que ya, digamos, ¿principio de diciembre? Nosotros esperamos que a principios de diciembre pueda ya estar aprobado, y eso también va a depender un poco su implementación con los cambios que se tengan que realizar a nivel de sistema. También, si me lo permite agregar, también nosotros tenemos un plan de trabajo para ir tratando algunas de esas cuestiones que yo le mencionaba, que en el caso particular de esto de la precalificación responde a una metodología que ya estaba previamente establecida a través de un acuerdo ministerial, el 563-2018. Entonces nosotros estamos trabajando en eso también para poder ir afinando el tema para darle una precalificación y también poder diferenciar eventualmente algunas empresas que son empresas que venden bienes y servicios y empresas que sean proveedoras de infraestructura. Yeah. Y en este caso, ¿tiene alguna propuesta para actualizar o reformar el catálogo de servicios por el tema de las multipatentes? Mire, yo también soy pequeño contribuyente y tenía un famoso multiservicios. El problema en SAT que detectó SAT es que el multiservicios a usted le permitía hacer de todo y para todo, digamos. Usted podía venir y vender chuchitos y facturarlos, incluso hacer una cuestión de trabajo y facturarlo. Entonces SAT, a la hora de ver que eso era todo un desorden, lo que vino fue a actualizar y dejar bien delimitado cuáles eran aquellas, y casi que le dejaron a uno solo el nombre de multiservicios, porque al final sí lo encuadraron a uno en función de una actividad económica en específico, digamos, relación de dependencia, y cada vez que usted iba a hacer alguna cuestión fuera de lo que estaba registrado, le pedían la famosa actualización, pero para delimitarlo en qué función iba a tener, digamos, en este sentido. ¿Ustedes tienen pensado algo similar en este caso? Parte de la metodología también tiene que ver con ese catálogo de especialidades. Entonces, si me lo permite agregar ahí, digamos, en algunos temas se trata, digamos, de ir detallando de alguna mejor manera, pero en algunos otros temas quizás no habría que ir cerrando también mucho la puerta a cierto tipo de especialidades. ¿A qué me estoy refiriendo? Que de repente hay carreteras pavimentadas, pero yo no le puedo dar el de carreteras de terracería porque esa es otro tipo de especialidad. Entonces hay ciertas cuestiones que la tenemos que estudiar con... No, pero mire, o sea, eso se lo entiendo. El tema es de que una constructora no le venda a usted acetaminofén en el Ministerio de Salud. O sea, ese es el tema real. Miren, el tema del COVID pasó, hicieron averías de todo y de por todo, porque entonces encontraba uno constructoras vendiendo mascarillas, y si no, y a veces era viceversa, encontraba uno a un laboratorio clínico vendiendo cemento. O sea, sí se ha vuelto un desorden todo este tema de la actualización. O sea, yo le entiendo esa parte y creo que tienen razón, no hay que cerrarlo todo, pero una constructora que se dedique a construir, no entiendo por qué una constructora va a vender computadoras. O sea, a esa parte es a la que yo me refiero, porque, por ejemplo, y este caso de doña Melanie se lo pongo como ejemplo, porque cuando usted va a ver su cuestión de regada, dice fabricación de prendas de vestir, venta de productos textiles, prenda de vestir y calzado, venta de productos químicos, agropecuario, cauchos, plásticos, productos químicos de uso industrial y otros. Lo fue a incluir a partir del negocio que tiene en Gualmaja.
venta de otros tipos de artículos culturales, deportivos y de entretenimiento, venta de muebles, aparatos, equipo de uso doméstico, equipo de iluminación, venta de materiales de construcción, artículos de ferretería, pinturas, productos de vidrio, equipo, materiales de fontanería y calefacción, venta de productos alimenticios, bebidas y tabaco, venta de computadoras, equipo periférico y programas de informática. Entonces, y cuando usted va a Guatecompras y revisa el tema de facturación, la mayor cantidad de cosas era venta de computadoras. Entonces, cuando ahí en el Fodiwa le dijeron, mire, pero necesito unos mis chalecos, bueno, entonces ya voy al Regae y ahora voy a ampliar y ahora ya vendo chalecos y ropa de vestir y zapatos. Y después le dijeron, mire, pero también necesitamos no sé qué, bueno, ahora hasta Guaro vende. ¿Sí? Entonces, este tipo de situaciones son las que sí hay que delimitar de alguna forma, porque uno, no permite la competitividad, y dos, se presta, digamos, a un tema de compras dirigidas en muchos de los casos y contratos que después se vuelven un tema anómalo en este caso y que no permite del todo el tema de la transparencia. O sea, esa es la parte, porque si no, cuando usted mire y ojalá no pase, pero yo voy a revisar esto entre unos 6 meses y cuando yo mire va a tener casi que todo el catálogo integrado en su Regae, porque va a ir en función de lo que la empresa, o mejor dicho, la institución le requiera. O sea, el Fodiwa se les va a ocurrir dar, porque ahí es uno de sus mayores proveedores, de sus mayores compradores, le van a pedir estufas ahorradoras, entonces después va a venir al catálogo otra vez a incluir eso. Entonces después le digo que hasta azúcar venden algunos aquí. La única que creo que va acorde su nombre con lo que hace es una empresa de todo, creo que se llama la empresa. Ese sí le vende todo. Le vende cajas plásticas, sea en el TCE, le vende café al Congreso, creo yo, y le vende no sé qué a otros, y ahora vende semillas en el MAG. Ese sí le pegó el nombre. Pero sigue siendo esa mala práctica, Lic, y que se termina volviendo una cuestión incontrolable y que después se presta a un montón de cuestiones de corrupción. Entonces yo creo que la primera puerta a cerrar es esta, el tema de la corrupción. No le estoy diciendo deje afuera a toda la gente, no, sino que lo único que le estamos pidiendo es que ordene este tipo de situaciones, que el proveedor tenga la capacidad económica y la capacidad técnica real. Y ahí le quería preguntar algo, ¿ustedes tienen algún convenio con la IBE para determinar el tema de la proveniencia de los recursos? Porque, digamos, alguien que no le facture durante varios años determinadas cantidades y después le aparezca con 300 millones casi que de un solo, ¿tienen ustedes un cruce con la IBE para determinar el tema de la proveniencia de los recursos? Actualmente el Ministerio ha tenido algunas reuniones para poder ir trabajando y encaminando un convenio con la Intendencia de Verificación Especial. No obstante, para serle honesto, en este momento no sé en qué va, pero actualmente no. Ahorita no hay. Ahorita no hay. No. Okay. Y eso es importante también para poder determinar, digamos. Un problema que tenemos en Guatemala con muchos temas son el tema de la ruta del dinero. Guatemala es uno de los pocos países de América Latina quizás que no tiene como un seguimiento de la ruta del dinero. Usted solo sabe cuándo entró y a dónde y cuándo salió, pero no le puede seguir la huella, digamos, a todo este tipo de situaciones. Bueno, Lick, le voy a pedir, le solicito nuevamente el informe relacionado con este proveedor que le di, para que nos pueda, nos lo pueda mandar y que nos pueda mandar también un informe circunstanciado, los pasos que debe agotar cada proveedor y los mecanismos que tienen para la verificación de la capacidad económica y la capacidad técnica de todos los proveedores, digamos, en general, cuál es el procedimiento que utilizan para este tipo de situaciones. Y seguramente esta entidad y estos procesos, como otros, han sido como manipulables para poderlos hacer, digamos, de esta forma flexibles para alguna gente que es la que ha hecho averías en algunos casos en la administración pública. Y ojo, Lick, porque cuando uno revisa también el tema del registro mercantil, porque aquí sí, para que vea que hacemos la tarea,
O sea, ya hemos pedido incluso información al registro mercantil de algunas empresas y también les hemos solicitado a ustedes el tema del REGAE, y cuando uno cruza las dos cosas van en un contrario, en un destino distinto, en este sentido. Incluso hay, ojo con eso, Lick, porque hay incluso unas empresas que incluso ya las vendieron y cambiaron nombre, pero en el REGAE sigue teniendo el mismo. Entonces, por eso le pregunto el tema de la verificación que se está haciendo, porque pareciera que ahí con ustedes hacen una cosa, pero en el registro mercantil hacen otra cosa totalmente distinta. Y con ustedes tienen el nombre original en el REGAE, pero cuando uno revisa en el tema del registro mercantil, ya incluso ya cambiaron propietario y ya cambiaron el nombre de la empresa o fusionaron la empresa y ahora tienen un tercer nombre. Entonces, este tipo de situaciones también están pasando. ¿Ustedes tienen control de esto? Se lo pregunto porque porque le digo, en el REGAE siguen teniendo el nombre original con el que iniciaron el registro. Pero ya actualmente cuando uno revisa, incluso la empresa se fusionaron con otra y tienen un tercer nombre, incluso ahora. Y eso, si me lo permite agregar, esos son parte de los 11 convenios que yo le mencionaba al principio. Yo le decía que hay 11 convenios que están funcionando actualmente, pero que mucha de esa información es información básica. De ese resto, de esos 6 que quedan, entre ellos que está firmado, pero que no estaba funcionando, es el del registro mercantil. Okay. Entonces ahí hay esfuerzos encaminados a podernos interconectar entre ambas instituciones. De hecho, ya hemos tenido algunas reuniones y hemos avanzado, digamos, en algún diseño conceptual para poder tener la información y tener ese cruce oportuno en la información. Muy bien. Sí, porque sí detectamos eso, digamos, en este tipo de situaciones. Y lo peor es que están haciendo negocios con el Estado. Y lo peor es que ustedes ya le dieron una actualización de REGAE reciente. Y entonces, bueno, le decía el tema de cómo se hace la verificación real de todo este tipo de situaciones. Entiendo que seguramente esta, como varias instituciones, han quedado un poco golpeadas y debilitadas para favorecer a determinadas gentes, pero a partir del tema del B410 creo que deberían ponerle mucha más atención a todos los procesos. Con el tema de los prestadores de servicio, pues hay un mayor problema, porque al final son trabajadores y trabajadoras del Estado. Pero no tanto, a veces nos presentan títulos que son títulos falsos. Entonces, parte de esa también es la verificación también de los títulos que presentan algunas personas, que sí son títulos que cuando uno va a hacer, tal vez aquí es la parte de agregarle que sí, muchas de esas verificaciones que estamos haciendo son verificaciones de manera manual. Entonces, sí, una cuestión fundamental para el REGAE es hacer ese tipo de intercambios de información en tiempo real con otras instituciones, entre ellos la Contraloría General de Cuentas, como para poder tener, ahora se hace algún tipo de cruce manual. Entonces ya hemos detectado que algunas personas presentan algún título y cuando buscamos en el código QR vemos que nos dirige a una página que es una página que como que está construida para poder dar esa información, pero que no es la página oficial, por ejemplo, de la Contraloría. Entonces sí los analistas hacen ese tipo de cruces en la información. Entonces ahí es bien importante entonces hacer, digamos, esa interconexión entre las instituciones para poder, digamos, dotarnos de mayor capacidad para verificar la información. Mire, le vamos a dar seguimiento a este tema, que creo que debería hacerse una propuesta en función de tener todo en línea, o sea, SAT, registro mercantil, REGAE, o sea, toda la cuestión debería estar en un tema digital y que el cruce sea más rápido, pues, y que todas las instituciones puedan tener acceso a información, digamos, que pueda permitirles hacer las verificaciones en tiempo real. Uno, va a eficientizar mucho el tema de los trámites, pero dos, puede transparentar y ayudar mucho más a la institucionalidad a funcionar, digamos, en ese marco de transparencia. Porque mire, Lick, aquí realmente lo que se busca es que lo que se haga sea de forma transparente, que el beneficio llegue a la gente realmente. Muchas veces este tipo de situaciones se utilizan tristemente y se han utilizado únicamente para estafar al Estado. O sea, eso. Y nosotros aquí estamos preparando un par de denuncias ahorita porque hay empresas que se metieron a competir, pero no tenían la capacidad económica, la técnica mucho menos.
Entonces ahí hay obra que está tirada y obra que en teoría es para beneficiar a la población guatemalteca. Los dos monumentos a la corrupción que usted ve ahí, los que vengan de San Miguel Petapa, ahí lo pasan bien todo el día, todos los días. Y el tema de la Roosevelt. La empresa no tenía capacidad técnica y ni económica. Ahí fue únicamente para decir, mira, incluso, y eso no corresponde con ustedes, pero de dónde se origina todo, empieza con esto, en todos los casos. Porque incluso empresas que en teoría con el REGAE, con ustedes, les aparece una capacidad económica de 500 millones de quetzales, uno pensaría que entonces sí tenían la plata para poder ejecutar, y cuando uno ve, incluso presentaban proyecciones estimadas. Eso no existe, eso no existe en la ley, eso es ilegal, pero el Ministerio de Comunicaciones se ponía a pagar estimaciones proyectadas, y eso, el único resultado es lo que estamos viendo ahorita. Pero eso inicia en este caso un poco aquí con ustedes, digamos, por el tema del tema de la capacidad económica y técnica, en este sentido, y creo que lo del B410 fue parte de eso. Yo fui a encontrar a una de las empresas, ahorita se me fue, tiene un nombre medio raro, constituida en el 2022. Ahí con ustedes en el REGAE entraron en julio del 2022. ¿Cuál que todas eran? Porque tenían nombres bien raros, sí, ese no me acuerdo. Incluso cuando yo fui a la Policía Nacional Civil a hacer un tema de fiscalización una semana antes que se escapara el caso. Sí. Ahí estaban haciéndole sus cheques para pagarles. Y me encontré, digamos, por ejemplo, la libre de carne ahí. Esta empresa la estaba vendiendo a 55 quetzales. Una libre de carne. Y una libre de azúcar la estaba vendiendo en 8.50. Y así. Ahorita me acuerdo el nombre que incluso en un tema basado, sí. Porque incluso todavía les decía yo a los compañeros de la PNC, miren, me dan ganas de mandarle su pastelito de sus 2 primeros añitos a esta empresa. Porque en menos de 2 años había facturado ya alrededor de 55 millones de quetzales. Y el REGAE casi que lo obtuvo de forma inmediata. Casi que le dieron su patente en el registro y al rato esto. O sea, esa empresa no había facturado ni un centavo, ni en lo público, ni en lo privado. Y su REGAE se lo dieron sin verificación de ningún tipo. Entonces, en menos de 1 año y medio, pasó de tener facturación cero a tener una facturación de 55 millones de quetzales. Eso no es, digamos, un tema de esta administración, pero así habían estado manejando todos estos temas del REGAE y todo esto. Pero, tal vez si me permite, si no me equivoco, esa empresa no está inscrita con nosotros. No, solo trabajó hasta bajo la modalidad de baja cuantía. Todas esas compras de esos 55 millones fue así. Pero voy a verificar porque yo sí me acuerdo haber visto una cosa de estas. Sí. Pero mire, de la administración pasada no le sorprenda nada. Sí. Ese es un buen consejo. De la administración pasada que no le sorprenda nada. Ahí porque no podían vender los muertos, no los vendieron. O sea, aquí hemos visto, mira, ahí tiene usted un montón de leyes que mira ahí. Todo eso está vinculado a más de algún caso de corrupción. A más de algún caso de corrupción. Aquí estamos preparando un tema de las pruebas de COVID. Pruebas de 700 quetzales. Que si usted iba a la calle a un laboratorio, se lo hacían en 300. Pero ellos compraron la prueba a 700. A 800, a 1200. O sea, el COVID fue un negociazo para ellos, que es parte de lo que todavía estamos documentando. Pero bueno, eso aparte, entonces lo que le voy a pedir es el informe de esta empresa, si se la voy a pedir, el tema de la verificación de la capacidad económica y técnica, cuál es el procedimiento y las fórmulas que utilizan para ello. Y la copia de estos 11 convenios que usted me decía y cuáles son los que están vigentes como para darle algún seguimiento en este caso para ver si se puede hacer una propuesta en función de la ley de simplificación de trámites. Creo que ahí se podría meter algo para que todo esté en línea. Es un montaje que no va a ser inmediato, pero que se debería y se puede hacer, digamos. Lo que hay que hacer es buscar recursos, pero creo que para el próximo año va a haber, no ilimitados, pero va a haber un montón de recursos. Bueno, muchas gracias, porque esto es parte del fortalecimiento institucional, de lo que sería de encaminar para fortalecer de manera específica al Estado, en este caso el REGAE. Muchas gracias. Muy bien. Y mándeme el catálogo de especialidades también, por favor, para tener ahí la cuestión.
Eso, Ulick, este informe mándamelo para el día miércoles, por favor. Sí, la otra semana. ¿De la otra semana? Sí, tenga 8 días para poderlo recopilar todo. Bueno, y ahora con el tema de lo de la contrapartida de los 3 hospitales, ¿cómo vamos ahí? Que me comentaron que tenían reunión el viernes. Ayer tuvimos. Ayer, reunión. ok. Buenos días, señor diputado. Bueno, este es un préstamo del BCI que se suscribió el 4 de mayo de 2020 por un monto de 193 millones. Actualmente va a ejecutar casi la tercera parte, 31%. Lo que se esperaba originalmente era 3 hospitales nuevos y prácticamente remozar 2 celulares de Chiquimula. Entonces el préstamo abarca 5 hospitales. En julio de 2023 se hizo, bueno, hubo ciertos problemas, digamos, con el tema de los hospitales. Originalmente el que estaba en Cobán, dispusieron pasarlo a San Benito en el 2022, ¿verdad? Todo eso generó mucho malestar, digamos, en la población de Cobán, que ya estaba cansada con su hospital. Entonces, un año después se volvió a modificar el contrato para que se regresara a Cobán. En mayo del año pasado se suscribieron los contratos para el tema de remozamiento de los de Chiquimula y Sololá, pero ellos aumentaron, digamos, el presupuesto, porque en lugar de hacer remozamiento, realmente por la condición de los hospitales que ya tenían más de 50 años, prácticamente son hospitales nuevos que se están haciendo. Entonces aumentaron 55%, desfinanciando los hospitales, ¿verdad? Entonces, digamos, ahí ya había pasado 4 años, 3 años, ¿verdad? Desde que se suscribió el contrato, y obviamente también hay costos que van a aumentar, ¿verdad? De lo que se tenía presupuestado originalmente. Entonces, eso generó la necesidad de ampliar el Plan Global de Inversión, ¿verdad? El PGI. Entonces, ahorita en mayo de 2024, la solicitud ingresó de parte del Ministerio de Salud y la unidad ejecutora a nosotros por un monto de $98 millones. Para los 3. Es para todo el préstamo. Ah, Lo que pasa es que se tiene que distribuir, digamos, de acuerdo a lo que ya tienen contratado, lo que les falta contratar, y como la contrapartida es para complementar los recursos que les hacen falta. Bueno, hemos estado con, digamos, varias solicitudes al ministerio para que vaya, al inicio, por ejemplo, solo solicitaban el monto de contrapartida, pero sin indicar bien justificar el aumento, ¿verdad? Entonces, y hemos estado también con la unidad de la Dirección de Asuntos Jurídicos, parte del Ministerio, revisando el expediente de ellos y pidiéndoles que amplíen la información. Digamos, ahorita, prácticamente una parte de la justificación que ellos tienen que darnos bastante sólida es que son 2 nuevos hospitales, ¿verdad? Los que se incluyen, ¿verdad? De 3 pasa a 5. También hay cambios por el tema de la inflación, el tema de construcción o remozamiento. Y en esas estamos ahí revisando los cálculos que ellos tienen, ¿verdad? Pero sin embargo todavía sentimos que deben de justificarlos bien, ¿verdad? Para estar seguros de lo que se está solicitando, ¿verdad? Y garantizar que los recursos adicionales que se están pidiendo, ¿verdad?, para modificar el contrato están bien fundamentados para poder avanzar y suscribir el contrato modificatorio, ¿verdad? Entonces estamos en esta etapa, ¿verdad? Y teníamos dudas de algunos temas de inflación, de cómo lo estaban manejando, de qué índice estaban utilizando, si lo están aplicando todos los años, ¿verdad? Entonces, porque aquí, digamos, a lo que ya está contratado no debería aplicársele aumento de los costos, ¿verdad? Porque ya está contratado. Y también está el tema de equipamiento, digamos, que el hospital de Sololá en su contrato original no consideraba el equipamiento, entonces también lo están incluyendo. Entonces es un monto fuerte, digamos, para el préstamo.
de la ampliación. Por una parte es inflación, digamos, otra es que realmente dos hospitales que eran remozamientos, que eran... Hacer una construcción nueva. Sí, digamos, por ejemplo, Chiquimula y Cobiforolá originalmente debieron haber sido remozamientos. sí. Y los otros 3 eran los que eran los nuevos. Digamos, por ejemplo, el número de camas de Soledad era 37, y la cual tiene 240. Sí. Los metros cuadrados era 3.616 y va a 15.740 ahora. Entonces es un aumento bien, considera prácticamente es un hospital nuevo. El de Chiquimula eran 40 camas y 3.871 metros cuadrados, ahora son 214 y son 10.504 metros cuadrados, considerable. Sí. Entonces ahorita lo que, bueno, incluso al BCI le solicitamos, ¿verdad?, que brindara un apoyo a la unidad ejecutora para que su propuesta de ampliación del plan global de inversiones fuera bastante sólida. Habían destinado algunos recursos para contratar a un consultor y ahorita todavía no lo han contratado. Entonces, sin embargo, de la reunión que tuvimos ayer con la web, pues se platicó de nuestras principales inquietudes que teníamos y que queríamos que se fundamentara bien la propuesta para que pudiera avanzar, ¿verdad? Entonces esperamos tener una reunión mañana, ¿verdad? Mañana. ¿Cuándo se termina de definir, Lick, que si les dan o no les dan el tema de la contrapartida? Fíjese que Me preocupa un poco el tema del tiempo, hombre. sí, para nosotros también es una operación bien importante, ¿verdad? Y tiene toda la razón. Ellos nos tienen que justificar adecuadamente para poder avanzar, ¿verdad? Entonces, si esperamos, digamos, si ahorita lo logran hacer en este mes, pues lo podemos avanzar con la opinión técnica de Dirección de Crédito Público, de la ETP, de Dirección de Análisis Civil, ¿verdad? Para ver, digamos, si ya se puede hacer el contrato modificatorio por parte de las finanzas que se lo solicite al BCI, o si fuera el caso, plantearlo vía Congreso. Esperamos que sea la primera, si no hay cambios sustantivos, digamos, Que debería ser la primera. en los objetivos del préstamo, ¿verdad? Y no cambian las condiciones financieras, es decir, porque al final son contrapartida, ¿verdad? Y las condiciones del préstamo siguen siendo las mismas. Entonces se podría avanzar por esa vía, ¿verdad? ¿En temas de tiempos, Lick? Bueno, ahorita lo que necesitamos primero es que con la web logremos tener una propuesta sólida para que podamos justificar, ¿verdad? Y recomendar al ministro, mire, si se puede por nuestra parte y que el jurídico también nos dé la luz verde para decirle que le puede solicitar a Mapu la modificación del contrato, ¿verdad? Entonces podríamos estar pensando febrero, ¿verdad? Si estamos bien en tiempo, o enero, para que se pueda hacer la modificación, ¿verdad? Ya. Bueno, sí, mire, a mí me preocupa el tema del tiempo. Es que realmente estos hospitales, digamos, independientemente si eran remozamientos, construcciones, ya deberían de estar funcionando. De hecho, son 5 hospitales que venían a fortalecer toda la red hospitalaria del país, básicamente. Sí, hombre, entonces que muchas veces cuando se meten las cuestiones políticas dentro de estos procesos terminan afectando. Lo de Cobán y San Benito no debe haber pasado. Si no hubiera pasado esa cuestión, quizás ahorita estuviéramos hablando de la construcción de Chiquimula, Sololá y Cobán, quizás en este sentido. Miren, el tema de Jutiapa, yo siempre lo pongo como ejemplo de lo que no se debe de hacer, porque incluso allá las autoridades anteriores de la UEPS, con diputados de Vamos y el alcalde de Jutiapa Cabecera, fueron a hacer una inauguración de mentiritas. Así le denominé porque llegaron casi que a poner la primera piedra y todo este tipo de cosas, y el evento ni siquiera está subido, o sea, no estaba ni siquiera adjudicado en ese caso. Incluso llevaron los planos y toda la cuestión, y ahí están las fotografías, yo tengo algunas ahí, y videos y todo eso. Pareciera ser que lo usaron nuevamente como un tema de campaña electoral, porque estamos en enero de 2023. Claro. Entonces toda la gente está con el chip del nuevo hospital.
porque casualmente, por alguna razón, hay dos terrenos que son vecinos, pero en uno está para el hospital de Jutiapa, el hospital público, y el otro está para el hospital del IX, porque el IX tampoco tiene hospital en Jutiapa, todo lo hace a través de servicios contratados, pero entiendo que tiene la planificación de hacer un hospital también. Por alguna casualidad el destino, los dos están cerca, los dos terrenos casi que están a menos de media cuadra, quizás uno del otro. Entonces toda la gente está con eso, va del tema del hospital, el hospital, aparte que donde están actualmente. Para hacer un hospital tiene las condiciones tan precarias que por un lado pareciera más un basurero clandestino, por decirlo muy coloquialmente, y por el otro todos los daños de infraestructura o estructurales que ya tiene este hospital. En el de Cobán igual la misma situación, la infraestructura ya no da más. La emergencia de ese hospital, sin exagerarles, es del tamaño de esto, estamos en el espacio donde estamos. Lo que tienen que poner es un biombo, básicamente para separar. Aquí está, de este lado están los quebrados, a la par están los recién nacidos o el tema de la emergencia de pediatría, y a la par están las mujeres que van ya para el tema de partos o cuestiones así. Del otro lado el que llega accidentado, así. O sea, esa emergencia es de las peores porque no hay más espacios, pues, en este sentido. Y por eso la importancia, y el de Mazatenango la misma historia, es un hospital que es demasiado antiguo y que cuando sientan encima les va a caer. Entonces, pero es ese tema de la priorización y la mala planificación que se da muchas veces en este tema. Y yo entiendo algunas cosas, pero por ejemplo la webs como unidad fue una de las que más se ejecutó en temas de salarios y consultorías en estos 4 años, digamos, del 2020 al 2023. Y lo peor es que cuando yo cité a la webs desde enero de este año, cuando tomé posesión, ellos me decían: mire, diputado, ni siquiera información tenemos, hay información que no aparece, hay información que no documental no está. Y sí se ejecutaban los recursos, la consultoría sí se pagó, pero no aparece el tema. Y incluso en algunos casos, como se recordará, bueno, no sé, usted no estaba, pero como se trataron de llevar el hospital de Cobán a San Benito, después lo regresaron, entonces lo que hicieron fue a través de un CED, supuestamente darles un proyecto de hospital a San Benito. Y el tema es que lo único que tienen ahí es un muro perimetral, donde se gastaron más de 20 millones de quetzales ahí. Y eso es lo que está. Entonces en San Benito es lo único que hay, un muro perimetral, el engaño a la gente. Y en Cobán, que por este tipo de acciones políticas, al final de cuentas, lo único que hicieron fue afectar a un departamento grande y con tantas necesidades hoy por hoy. Entonces, hágale ver eso al ministro también, señor director Lick, para que finalmente él entienda la necesidad que hay de poder poner un equipo, no 24/7, pero por lo menos un equipo que se pudiera ayudar también a poder documentar para dar este tema de la contrapartida. Si el Ministerio de Finanzas no da la contrapartida, no se puede avanzar tampoco, porque no va a haber de dónde sacar más recursos, a no ser que se sacrifique la ejecución de un proyecto de alguno de los hospitales de los que están, que en lugar de ser 5 pasen a ser 4. Pero eso sería también lamentable en algunos casos, porque creo que ni siquiera alcanza, porque el tema no sé por qué razón el de Sololá y Chiquimula absorbió demasiado presupuesto en este sentido, que el de Sololá, ellos me decían: mire, diputado, incluso vamos a terminar el hospital, lo vamos a dejar chilero, pero no va a tener para el equipamiento. Este hospital, si ustedes no dan la contrapartida, igual va a parar sus trabajos por marzo, abril, mayo del próximo año, porque el tema del equipamiento per se no es como el tema de llevar la camilla, de llevar la cuestión de oxígeno, sino que va en función del tomógrafo, el tema de los rayos X, ese equipo que sí debe quedar instalado, digamos, conforme se va construyendo. Ese es como el tema de equipamiento. El problema es que no fue, hicieron contrato llave en mano, sí, pero no incluyeron el equipamiento. Sí, así es. Es complementario, ¿vale? No se puede. Pero no se puede continuar, digamos, la ejecución del proyecto de infraestructura, porque ellos han explicado que hay
equipo que debe de dejarse, digamos, colocado. Si no, va a quedar como... Para el equipo que se Exacto. Voy a terminar las clínicas, por decirle algo, pero donde está el área de tomógrafo lo voy a dejar casi que todo gris, porque al final de cuentas sí debe estar el equipo para eso. Yo ya obtuve información de la planificación del Desorolá, por ejemplo, y sí, si no tienen el equipo, por lo menos un 40% de ese hospital se quedaría paralizado, ¿no? Porque no se le puede meter más trabajos si no está el equipo. El de Chiquimula, pues al menos no tiene ese problema del todo, ese solo está como presupuestariamente arriba, pero no tiene, digamos, problema con el tema de equipamiento. Ese sí, al menos sí lo hicieron bien en el tema de planificación y sí va a ir avanzando financiera y sí lo van a dejar con el tema de llave en mano. Pero los otros tres sí me preocupan un poco, Lick, que hágale ver esa preocupación al señor ministro para ver qué otras alternativas, qué salidas hay. El tema de venir al Congreso es bastante complicado, sobre todo con lo que, como está aquí para un tema de aprobación, nos va a llevar todo el próximo año para que salga un tema de aprobación en esto. A veces los colegas no entienden que es la prioridad y las prioridades para cada diputado es distinta y sobre todo cuando no son de estos tres distritos, porque con estos tres distritos no llegamos a los votos que se necesitan para pasar. Sí, ahorita, esto, digamos, como la unidad ejecutora la responsable del proyecto, del préstamo, entonces nos debe fundamentar bien la ampliación que necesitan ellos, y esa es la parte esencial que necesitamos para poder avanzar. Entonces esperamos que pronto nos estén dando ya una versión sólida, digamos, de la ampliación, ¿verdad? Para poder avanzar. Entonces, muy bien, Lick. Bueno, pero igual hágale ver esto al ministro, creo que es importante, dado que incluso el nuevo presidente ha estado promocionando los 5 hospitales, en este caso, de su administración. Yo he visto varias publicaciones donde el presidente habla de 5 nuevos hospitales. No sé si él tenga estos datos al final de cuentas. Pero sin embargo ya a la hora de decir vamos a tener 5 nuevos hospitales, es un compromiso ya de gobierno. Entonces en esa línea creo que también hay que verlo. Yo entiendo la parte esta presupuestaria, la parte, toda esta situación. Ustedes van a tratar de resolver un problema que no crearon ustedes, se los dejaron creados y ahí provocado, pero creo que por el bien de la gente, es importante que el gobierno pueda atender esto y como le digo, yo he visto algunas publicaciones del mismo presidente, incluso lo recalcó también en su última visita que hizo, creo que fue al hospital de Chiquimula, sí, el de Chiquimula, relacionado con esos 5 hospitales que van en el mismo préstamo. Entonces, por ese lado creo que hay que hacer el esfuerzo, Licky, que aquí con nosotros pues va a contar con el apoyo necesario, porque sí tenemos el tema de la necesidad que implica tener estos 5 hospitales. Mire, ya suficiente le han engañado a la gente de estos departamentos, incluso a mí nunca se me va a olvidar esa cuestión indignante que llegue gente, funcionarios de gobierno, a inaugurar un hospital que sabían que ni siquiera tenían las bases de licitación siquiera, pero sin embargo hicieron esa inauguración de mentiritas. Eso no se vale y al final de cuentas, como decía, la idea es que la gente tenga una respuesta y estos hospitales son más que necesarios en este área. El de Sorolá me parece perfecto, el de Chiquimula también, pero también atender estos otros 3 que estamos ahí viendo. Entonces, tal vez solo comentarle que para el anteproyecto de presupuesto 2025 está presupuestado una contrapartida ahorita de 31 millones ¿de dólares? No, de quetzales. Pero está en revisión, ¿verdad? Entonces va a depender de lo que ya revisando los datos de la unidad ejecutora, cuánto correspondería. Sí, de todas maneras el presupuesto va a pasar, pues, va a estar garantizado. Bueno, agradecerle, Licto, si le voy a pedir es que me mande un informe circunstanciado con toda la información que ustedes tienen y las últimas acciones que han llevado y lo que vendría a futuro, digamos, para poder viabilizar este tema. Si se va enero o febrero el tema de la contrapartida, estamos hablando de que por ahí en septiembre va a ser que puedan subir ya los eventos
o quizás a finales del próximo año el tema de la adjudicación. Entonces, cada mes que se atrase aquí afecta el tema de la adjudicación y el tema de la ejecución presupuestaria. Entonces le pido su informe, se lo voy a pedir para el día viernes, porque usted es un poquito más corto y más documentado. Bueno, perfecto. Para el día viernes. Entonces agradecerles por su presencia, su participación y por cerrar esta situación.